Aníbal Quiroga por estas precisiones. Muy gentil como siempre, Aníbal. Encantado, Nicolás, un abrazo. Walter Gutiérrez, como ya lo dijimos, defensor del pueblo, está con nosotros. Walter, muy buenos días. Nicolás, buenos días. Primero terminar de aclarar este punto, ¿no? Lo que va a ocurrir hoy día formalmente es que el Congreso va a aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. A partir de ese momento se declara la vacancia de la presidencia que tiene que ser ocupada por alguien. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Por el primer vicepresidente. Correcto. O sea, hoy va a ocurrir una vacancia presidencial. Sí, todavía Le sigue. puede gustar o no a Pedro Pablo Kuczynski, pero eso es lo que es, ¿no? Sí, pero también creo que es importante subrayar lo siguiente. La aceptación de la renuncia, el texto mediante el cual se acepta la renuncia, tiene que ser coherente. No es que se pueda poner cualquier cosa. Y estoy de acuerdo con el doctor Quiroga en el sentido de que no puede alojar la parte considerativa cuestiones que afecten la dignidad de la persona. Y además la imputación de delitos que por lo demás todavía no están probados. El señor ha renunciado y debe aceptarse la renuncia, sin más, sin dar demasiadas vueltas o circunloquios alrededor de la renuncia. Ya vendrán actos posteriores que permitirán esclarecer todas estas conductas que ha tenido durante su gobierno y antes de su gobierno. Estas conductas que ha tenido durante su gobierno y antes de su gobierno. Ahora, la Defensoría del Pueblo ha emitido su pronunciamiento, es el número 009, donde habla de la situación que se ha creado. Y vayamos por partes. Ustedes hablan primero, bueno, de lo que ya está ocurriendo, ¿no es cierto? Que en este proceso se respete la sucesión constitucional que establece nuestra Constitución. Es lo que está ocurriendo. O sea, el presidente vaca, en este caso vaca por su renuncia, y quien entra es el primer vicepresidente. Ahora, yo creo que todo el mundo lo ha entendido así y no se acabó el mundo, como algunos, ¿no?, pretendieron asustarnos. No se va a PPK y dice, no pasó nada en la economía. Bueno, para eso existe justamente ese artículo de la Constitución. De manera que lo único que está sucediendo es que la Constitución está operando, está funcionando. Incluso yo creo que ha producido cierto alivio a las tensiones, ¿no es cierto? Y ha dado una esperanza, que es otro tema del que habla la Defensoría. Estamos en un clima de confrontación, de división, de enfrentamiento entre poderes, ¿no es cierto?, que crea una enorme incertidumbre entre los ciudadanos, porque la gente se preocupa no solo por la política, ¿no es cierto?, sino por sus condiciones materiales de vida y cómo se van a ver afectadas por esta crisis. Yo más bien democráticamente voy a disentir. Yo no estoy tan seguro si la gente se preocupa por la política. Hace un momento tú decías, la gente lo que le interesa es su día a día. Le interesa la educación de sus hijos, le interesa la salud de sus hijos, le interesa el transporte, le interesa la seguridad ciudadana. Allí, en esos derechos, es donde el ciudadano define si existe o no existe democracia. La racionalidad democrática está íntimamente relacionada con que existan derechos. También te escuché decir hace un momento, nos hemos equivocado, el sistema liberal no puede ser hemipléjico, solamente pensar en la parte económica. ¿Y los derechos? Pero Usted estaba diciendo eso hace un momento. Pero eso es lo que está en cuestión en este momento. La palabra derechos, la palabra o la expresión cierre de brechas de desigualdad no se ha escuchado en los últimos años, particularmente en este año y pico. No se ha escuchado. Mira, acabo de llegar de Arequipa. Y el Hospital Honorio Delgado va a cumplir 60 años. He hecho una rápida inspección, una rápida supervisión. ¿Cuántos años crees que tiene el instrumental médico que se utiliza para operar en las salas de operaciones, en las 6 salas de operaciones que tiene el Hospital Honorio Delgado? Lanza una cifra, así ¿cuánto crees que tiene? 30. 57 años. Ese es el tiempo que tiene el instrumental, las camillas donde se opera. Y estamos invirtiendo dinero en los Juegos Panamericanos. 4.000 millones. ¿Cuánto se necesita para mejorar eso? 20 millones. Entonces, a nuestra democracia le ha faltado contenido de derechos, contenido social. Por eso hay un divorcio entre la clase política, que está hablando de grandes temas o que está en estos litigios permanentes, está lidiando de estos temas, y sin embargo los temas sociales, la brecha educativa, la que hablabas hace un momento, no se cierra.
La brecha de infraestructura educativa es 100.000 millones de soles, el presupuesto es 140.000 millones, vamos a hablar 20 y tantos años para cerrar la brecha de infraestructura. Pero ¿quién está midiendo ese indicador? Todos los semestres. No, todo... o la crisis del sistema judicial. Acá Duberlí Rodríguez ha explicado por qué la automatización y la modernización de los sistemas y que va a permitir no solo rapidez en la tramitación de los expedientes, sino transparencia, ¿no? Requiere cantidades de dinero ridículas, creo que son 100 y tantos millones, y no se los dan, les dan pero por mucho, ¿no? Y eso ayudaría un montón, porque déjame decirte que cuando hablamos de Odebrecht, hablamos de la macrocorrupción. La que hemos visto en estos días es la corrupción de todos los días, la corrupción política instalada, alojada en nuestro Estado, esa es la de todos los días, la que ha distorsionado la función parlamentaria, la que ha distorsionado la función de los ministros. Pero hay otra corrupción de la que nos estamos olvidando, la microcorrupción. La corrupción que tiene que ver con el Poder Judicial, la corrupción que tiene que ver con las municipalidades, con los gobiernos regionales, con los hospitales. Esa microcorrupción se puede, no te voy a decir solucionar, pero se puede avanzar significativamente con ciertos estándares de eficiencia y con cierta transparencia. Por ejemplo, en el Poder Judicial ayudaría mucho que se inicie un proceso sostenido de digitalización. Yo he sido decano del colegio hace más de 10 años. Hace 10 años ya planteábamos en la época de Tábara, y luego con Biestén, y luego con San Martín, la notificación electrónica. Creo que no estamos ni siquiera en el 50%, 10 años después. Bueno, eso es lo que supuestamente está haciendo el doctor Lama, pero con la 10ª parte de recursos que requeriría. Por eso, hay que apoyar eso. ¿Cuáles son las prioridades? Es lo mismo que cuando se plantea la discusión sobre el tema de la crisis de la educación pública. Estamos discutiendo si 2.000 soles de base salarial, 2.000 soles es algo razonable. Ya ha habido que ha tenido que ocurrir una huelga para que se acepte que eso... y estamos en la 4ª o 5ª parte de lo que nuestros maestros ganaban hace 50 años. No puede ser. Cuando deberíamos estar discutiendo la currícula escolar, o sea, el contenido de nuestra educación, ¿no es cierto? Esa debería ser nuestro debate. Por eso, y no que los colegios se caen a pedazos y los maestros ganan miserias. Por eso, de cara a los 3 años y medio que todavía quedan de este gobierno, creo que este tiene que ser un gobierno plural, de amplia base, y que tenga un enfoque en los derechos. Que así como se preocupa del PBI, de la balanza comercial, de la inflación, tiene que ocuparse de determinados indicadores sociales, 8 o 10 indicadores y no más, y monitorearlos permanentemente. El acceso al medicamento, el acceso a la salud, la educación, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y a propósito, esto quiero recordar algo que me parece que conversamos aquí también hace como un año. El decreto legislativo 1224 establece que la información económico-financiera que sirve para los proyectos de inversión, todo esto donde ha habido corrupción, es información confidencial. Y nosotros hace un año presentamos una iniciativa legislativa, porque la Defensoría tiene iniciativa legislativa, para que eso deje de ser información confidencial, porque, Dios mío, ¿por qué? Y todos lo sepamos, ¿no es cierto? ¿Por qué tendría que ser una información confidencial el informe económico financiero que ha servido de base para que ese proyecto se viabilice, para que se genere valor público, para que tú y yo, para que todos los ciudadanos con nuestros impuestos financien esa carretera o ese proyecto? Pero permíteme terminar esto. Esto está hace un año en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización y Control, y técnicamente está abandonado. ¿Eso es un compromiso de lucha contra la corrupción? Esas son las cosas que hay que hacer. Yo creo que el comunicado de la Defensoría, que tiene 5 puntos, digamos, abarca todos los temas, pero hay un asunto con el que quiero terminar, que es el de la conformación de un gobierno de amplia base, un gobierno plural. Y yo lo que me pregunto es si este gobierno, o sea, porque ese es el reto que tiene ahora Martín Vizcarra, debe estar hecho en base a un acuerdo con los partidos. Los partidos van a tener que darle el respaldo al gabinete que constituya Martín Vizcarra y darle un periodo de gracia que debería ser de por lo menos un año, ¿no es cierto?, para dejarlo hacer lo que hay que hacer. Pero Martín Vizcarra tiene el reto de poner a la gente adecuada en los puestos adecuados. Y lo que tiene que excluirse son 2 cosas, el cálculo político y el lobismo. Esos 2 elementos tienen que ser absolutamente desterrados en la conformación de un nuevo gabinete. Y yo creo que por ahí hay que empezar, por algo tan elemental como eso, ¿no? Sí, esa es la parte política. Pero hay una parte que tiene que ver con los derechos, Nicolás. No, te entiendo. Esa agenda, no hay que convocar solamente a las fuerzas políticas, que desde luego hay que hacerlo, pero también
el país es mucho más allá que ese vértice que está en el poder. Hay otros actores que tienen que ver con la empresa, que tienen que ver con los representantes de la sociedad civil, que tienen que ver con las universidades. ¿Quién va a estar en desacuerdo con cerrar, o por lo menos empezar a cerrar, la brecha de infraestructura educativa? Yo te digo solo un punto sobre el que hemos tratado insistentemente acá en Exitosa, el tema de la reconstrucción, donde hay un presupuesto de 25.000 millones. ¿Quién tiene que estar a cargo de eso? La gente que sabe de eso. Hay gente en el Perú que hace 30 años está trabajando el tema de la prevención de desastres, que tiene diagnóstico, que tiene análisis, que sabe lo que hay que hacer prácticamente en cada quebrada del Perú. Y sabe quién lo puede hacer, porque han trabajado ONGs, han trabajado gobiernos locales, han trabajado colegios profesionales, o sea, saben lo que hay que hacer. Y esta gente nos ha contado acá que si los llamaban a una reunión cada 3 meses era mucho, a la gente que sabe lo que hay que hacer. Entonces hay que arrimar a los lobistas que están pensando en la reconstrucción como negocio, ¿no es cierto? Porque esto es obra pública y hay mucho billete, ahí todos van a comisionar, y pensar en la gente, poniendo a la cabeza de este tipo de organismos a los calificados para hacerlo, para cumplir la tarea. Nuevamente, la reconstrucción, el proceso de reconstrucción es poco participativo, y es lo que tú estás reclamando. Que participe significa que la sociedad civil de cada lugar, de cada región, de cada localidad, que conocen las universidades, los académicos, el colegio de ingenieros, que participen. Eso no está sucediendo y es importante que suceda. Creo que hay una gran oportunidad, no hay que ser pesimistas, creo que hay una gran oportunidad en el gobierno del presidente Vizcarra, o el próximo que va a asumir la presidencia, para poder poner todos estos temas en agenda y echarlos a andar. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Walter. Muy gentil por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Son las 10:33 de la mañana. Esto es Exitosa. Volvemos.